Ya está, Maite. Muchísimas gracias por habernos aceptado este ratito y por dedicar. Nada, gracias a vosotros. A ti, vamos. Bueno, pues para empezar a conocerte un poco más, porque sí que eres una pieza fundamental, por lo que hemos ido viendo y estudiando un poco sobre tu perfil, eres una pieza fundamental en lo que es la gastronomía a día de hoy en España, pero claro, no estás en la primera línea como podría ser un cocinero, estás detrás. Entonces, explícanos un poco quién eres y a qué te has dedicado. Has trabajado en la guía Michelin como directivo. ¿Cómo ha sido ese camino hasta llegar ahí? Y hasta salir de ahí, porque ahora llevo un año fuera. Pues mira, yo, bueno, soy malagueña y los 4 idiomas en los que me comunico los hablo con el mismo acento. Y me fui de Málaga hace muchísimos años, hace más de 30 años me fui. Estudié la carrera en Málaga, me fui con la primera promoción Erasmus, porque yo soy mucho mayor que tú. y bueno, la verdad es que esa beca Erasmus a mí me abrió completamente un mundo de posibilidad de acceder a la universidad inglesa, que funcionaba de una forma totalmente diferente a cómo funcionaba la universidad española en aquella época. Y a partir de ese momento, y gracias al inglés, que yo lo insisto siempre con los idiomas, a todo el mundo que tiene una edad suficiente como para seguir aprendiendo idiomas, porque desde luego mi vida hubiese sido totalmente distinta y mi carrera profesional no hubiese tenido nada que ver si no hubiese hablado bien inglés. Después aprendí francés y después aprendí portugués. O sea que son los 4 idiomas en los que me comunico. Y bueno, yo terminé la carrera. Uy, me estoy escuchando doble ahora. ¿Sí? ¿Te escuchas doble? ¿Ahora? Ahora bien, vale. Pues nada, terminé la carrera y hice un máster en la Universidad de Houston, 2 años. Y después pues empecé en el mundo de la multinacional, o sea, como muchos ejecutivos, vamos. Empecé en Banesto, que era el patrocinador de ese MBA, y en Banesto estuve muy poquito tiempo porque, bueno, yo quería ser financiera, pero pues bueno, tenía en mi cabeza un mundo de la banca que no era, y la verdad es que tenía otras ofertas y me fui a trabajar a DHL, que estaba en una empresa americana que estaba en la Torre Picasso y con la central en Bruselas. Entonces, bueno, a partir de ahí pues empecé a conocer un poquito el mundo de la multinacional y de moverte a nivel europeo, ¿no? De trabajo. Yo viajar siempre, afortunadamente mis padres viajaban mucho y yo viajé siempre mucho desde pequeña. Así que la vena esta, la gasolina, la tenía ya en el cuerpo. Y hice una carrera en el mundo, en finanzas. O sea, yo me especialicé en finanzas porque era lo que me gustaba. Sí. Y me gustaba la música y los números. Eso era y los idiomas. Y después siempre he sido una gran viajera y una gran comelona además, como buena mediterránea. Te está entrando, sí, permanentemente, ¿no? La llamada. Y bueno, pues, hice toda la carrera financiera y después Michelin me fichó en un momento dado y yo entré en Michelin con 30 años. Y ahí yo estaba en DHL. Estabas en DHL y ya entonces te propone trabajar con ellos Michelin. Sí, me ficha un headhunter, vamos, una empresa me ficha para trabajar en Michelin, y a partir de ahí pues empecé una carrera en Michelin maravillosa que me ha llevado por muchísimos derroteros que desde luego no eran financieros, no era lo que yo tenía en la cabeza. Sí. Tuve un jefe maravilloso durante 10 años, que es quien me cambió el chip y hizo que me metiera en el mundo comercial, y del mundo comercial pasé a otros proyectos y de ese proyecto pasé a montar una startup de internet, de e-commerce. De ahí pasé a otro proyecto y ya por fin en el año 2012, en plena crisis, ¿sí? Pues dentro de Michelin, digamos, pues me seleccionaron como responsable de todo lo que era Michelin Travel Partner, que es todo lo que no es neumático, o sea, todo lo que es business editorial, que se llama, ¿no? Sí, y era gestionar una editorial de libros, porque no es solamente la guía Michelin, ¿eh? Claro. O sea, son 247 publicaciones las que yo gestionaba, que eran publicaciones de cartográficas, de guías culturales y, por supuesto, la guía Michelin. Y esa es mi historia. Podría ser que igual hasta le dabas menos tiempo a lo que es la guía porque tenías muchísimas más cosas, ¿no? Por lo que estás diciendo. No sabía cuál era la... Vamos a ver, yo cuando aterricé
cuando aterricé primero yo ese proyecto, cuando a mí me lo dan porque, bueno, pues había que hacer muchísimos cambios. Estábamos en plena crisis, por una parte financiera, por otra parte del libro, del papel. O sea, se ponía en tela de juicio si las editoriales iban a vivir o no. Y después, por otro lado, había una gran crisis dentro del sector del turismo y la hostelería, ¿eh? O sea, que es que era como una tormenta perfecta. Y bueno, pues al final yo, vamos, quiero decir, siempre he tenido el apoyo de mi jefe, y el día que no lo tuve, pues si no estaba de acuerdo, pues me iba y ya está, ¿no? Estuve 8 años y la verdad es que en 8 años te da tiempo a hacer muchas cosas. Desde luego en 8 años lo que no has hecho es porque no has tenido o la capacidad o la visión, ¿no? Y yo cambié muchas cosas, pero lo primero que tuve que hacer fue poner en marcha algo que se caía, porque bueno, porque era una crisis tremenda. Y mi perfil financiero me ayudó muchísimo, muchísimo. O sea, yo creo que es fundamental antes de emprender cualquier business, cualquier proyecto o cualquier reinvención o revolución, que ahora con esta crisis se habla mucho de reinventarte. Lo primero es los números muy claritos. Porque si el bottom line no te sale azul o negro y te sale rojo, tienes un problema enorme, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me ayudó muchísimo. Después es verdad que el mundo editorial a mí me apasiona. Como puedes ver detrás, tengo una biblioteca enorme. Mi marido es periodista, que es el gran adicto al libro. Pero bueno, al final yo me he criado rodeada de médicos y de intelectuales, con lo cual, bueno, pues a mí el mundo editorial siempre me ha atraído muchísimo. Y después el turismo y la gastronomía era mi pasión, era mi afición. Pero lo primero era achicar agua. Lo primero era poner esto a flote, ¿no? Y a partir de ahí, pues rodearte de profesionales, escuchar muchísimo. Yo escuché muchísimo, me tiré mucho tiempo escuchando a la gente, tanto del mundo editorial como del mundo de la gastronomía y de la hostelería, para entender un poco lo que la guía podía aportar. Claro. Porque la guía, es verdad que dentro de mi unidad de negocio la guía era una guía más, pero a nivel de representatividad y de imagen podía cumplir un papel fundamental, y de hecho lo hizo. O sea, conseguimos que realmente fuera pues bueno, pues que le diera visibilidad a un sector que en mi opinión pues podía tener mucha más visibilidad del que estaba teniendo, ¿no? Y en eso es lo que estuve trabajando muchísimos años, vamos. Claro, es que me voy a adelantar un poco a las preguntas que teníamos preparadas, pero hay una cosa que me pareció muy interesante, y es que tú habías estado en la guía, en esta parte que comentabas, cuando ha sido el boom de la cocina. O sea, tú has vivido toda esa especie de... Yo llegué justo después de todo el boom de Ferran. Vale. De hecho, yo el primer año que entro, Ferran ya había cerrado el Bulli. Vale. ¿Y cómo...? O sea, yo a Ferran lo conozco, obviamente, pero no he trabajado con él como he trabajado con Joan, por ejemplo, ¿no? Con Joan Roca. Sí. ¿Y cómo gestionas? Porque habéis dirigido un poco con la gala Michelin, las guías, habéis dirigido... Bueno, pues es lo que te digo, o sea, yo la visión que tuve realmente nosotros teníamos eventos, pero sobre todo lo que teníamos era lanzamiento de libros. O sea, realmente yo la visión, tampoco no es una visión, porque de hecho además el evento de la gala existía. Lo que pasa es que los cocineros no iban, todos los cocineros que ganaban estrellas no iban, pero es que además los que ganaban estrella no subían al escenario, que hoy en día es impensable ya, pero en aquella época no subían al escenario. O sea, yo recuerdo la primera gala que fue en Madrid precisamente, y recuerdo de verme en el escenario sin los cocineros. O sea, era el mundo al revés. Digo, ¿pero qué hago yo en el escenario sin Eneco y sin Quique, que ganaban ese año 3 estrellas Michelin cada uno? O sea, encima un año brutal, con 3 estrellas, que eso es, vamos, eso es un rara avis. Claro. A mí me ha tocado un par de veces, unas cuantas veces, vamos, dar 3 estrellas Michelin, pero no es habitual. Quiero decir, es que eso es, en fin, eso es un mirlo blanco. O sea, te pasa muy pocas veces en la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que tuve esa visión de que había que darle más. Ahora hablaremos de la visibilidad de la sala, pero es que en aquel momento la visibilidad del cocinero no era estrella de rock todavía. O sea, yo creo que el cocinero después se ha ido convirtiendo en una estrella de rock, que a mí me ha parecido un fenómeno necesario, porque además ha conseguido darle visibilidad al sector y reconocimiento social al sector, cosa que todavía no ha pasado ni en la sala ni tampoco con los productores, ¿eh? Sí. Que yo cuento siempre que en Francia siempre me preguntaban por mi suegro, que es agricultor, y aquí en España nada más que me preguntaban por mi padre, que era médico, ¿no? O sea, quiero decir, en España todavía no hay ese reconocimiento al agricultor, que en Francia sí existe desde hace ya mucho tiempo, ¿no? O sea que, bueno, vamos paso a paso, paso a paso.
Claro, ahora tenemos el tema de la sostenibilidad, ¿no? Que dieron la estrella este año primera vez. Que se trabajó durante mucho tiempo, estuvimos trabajando y justo este año yo ya estaba fuera, pero evidentemente el proyecto continúa, que era un proyecto que lleva mucho tiempo. Yo en la última guía lo que sí que hicimos fue reconocer a Ángel León con un premio a la sostenibilidad, que era un poco, bueno, pues un inicio de lo que después espero que continúe pasando, vamos, que es reconocer la sostenibilidad. ¿Y cuánto tiempo llevabais con esta idea hasta que ha llegado este año a dar la estrella? ¿Cuánto lleva gestionándose y organizándose? Vamos a ver, tú piensas que en Francia trabaja muchísima gente en torno a la guía Michelin. Quiero decir, es que Michelin es un gigante en sí mismo. Bueno, como puedes hablar, sigo hablando con la misma pasión de la empresa, aunque me he ido hace un año ya de ella. Pero bueno, es verdad que es donde he estado 22 años ligada a 22 años de mi vida a Michelin, aunque no he estado 100% siempre en Michelin España. He pertenecido a otros proyectos internacionales, vamos. Y después he estado mucho tiempo en neumático, obviamente, pero me apasiona también el mundo de la automoción. O sea que está muy vinculado además con la movilidad y con el viaje, ¿no? Y bueno, pues... ¿Cuánto llevabais gestionando este tema de la estrella? Es lo que te digo, o sea, hay muchísima gente trabajando en Michelin. O sea, yo recuerdo la primera reunión que tuvimos en torno a hacer un pictograma de sostenibilidad, pues puede hacer igual 4 años. Vale. O más, o 5 años, es que ya te pierdes, ¿no? En fecha. O sea, pero era un tema que veníamos hablando. Quiero decir, hay proyectos que te avanzan y otros que vas tirando a la basura. Por ejemplo, el Bib Gourmand. Yo cuando empecé con el evento de Bib Gourmand no se hacía nada en Europa. O sea, teníamos el pictograma, que llevaba ya muchos años, pero nadie hablaba del Bib Gourmand, que es un tipo de restaurante que además en España funciona muy bien. Este año, además, por lo que cuando lanzaron la guía me alegré muchísimo, porque ha habido muchísimos nombramientos de Bib Gourmand, que es un restaurante con una relación calidad-precio muy buena y a 35 euros. Y cuando se empezó ese proyecto, digamos que, bueno, se empezó tímidamente y de repente empezamos a hacer eventos y todo el mundo hablaba del Bib Gourmand. Cada uno lo pronunciaba a su manera, porque no es una palabra fácil de pronunciar, pero no importa. Todos hablábamos de lo mismo, ¿no? Pues no sé, igual que el proyecto de Jaén. Yo la primera vez que presenté el proyecto Jaén en Francia no sabía ni pronunciarlo. Daba igual. Lo importante es tener, digamos, la idea de que quieres dar visibilidad, empezar a dar visibilidad a regiones de Europa, en este caso de España, como se hizo también con otras zonas de Dinamarca, en fin, en proyectos que han ido en paralelo y que cumplen muchos requisitos para ser un buen punto turístico, ¿no? Que es lo que le pasa a Jaén, aunque es gran desconocido para los propios españoles, ¿eh? Tú probablemente no has estado nunca en Jaén. Sí, he estado en Jaén, bueno, pero tampoco quedarme de mucho tiempo. Muchas veces nos pasa eso. Igual queremos viajar fuera y no conocemos lo que tenemos dentro. Y además en España, que empiezas a mirar un poco, a indagar, a viajar un poquito más por dentro y realmente tenemos todo aquí. Es una pasada. Entonces, volviendo a las estrellas, estas estrellas que acaban de darse este año, llevabais intentando potenciar este tema unos 4 años hasta que finalmente se da la estrella a la sostenibilidad. Claro, tú piensas que en las multinacionales los proyectos son... hay infinidad de proyectos. Sí, sí, sí. O sea, y además de la forma en la que trabajan las multinacionales en las que yo he trabajado, como pueden ser DHL o Banesto, o incluso como cliente, que he trabajado con muchísimos clientes multinacionales, en general tú lanzas proyectos y hay muchos que, quiero decir, que fructifican y otros que por desgracia no, porque, en fin, o sea, el paso al euro, que yo trabajé muchísimo, tú eres muy joven, pero yo tuve que liderar el paso al euro dentro de Michelin hace muchísimos años y era un proyecto que era sí o sí, porque al euro íbamos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Quiero decir que para diferenciar entre lo que es un proyecto obligatorio de lo que es un proyecto opcional, ¿no? Claro. Entonces, opcionales tienes miles de proyectos, pero tienes que priorizar. Y mira, el de sostenibilidad yo me alegro muchísimo que esté saliendo. Hombre, porque es necesario, ¿no? Ya no se entiende la alta gastronomía si no es... O sea, la alta gastronomía y la sostenibilidad van a ir de la mano. Ya No se entiende el mundo. Exactamente. Sí, y además me parece que a mí me gustó mucho lo de esta estrella nueva porque es la manera de, ya que somos referencia, ¿no? a nivel gastronómico, pues seguir por esa línea. Es bonito y yo creo que necesario. Y da visibilidad a restaurantes como un Jar de Biri, que se está equiparando con un Ángel León en una categoría. Sí, 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 total. O sea, no sé si conoces a Biri, pero bueno, es un restaurante en Asturias, en rural, ¿no?
y es una maravilla de sitio, pero quiero decir, es una tipología de restaurante que ha conseguido tener una categoría que ahí sí se equipara, que es la sostenibilidad, que ahí sí se equipara con un proyecto como el de Ángel León, que es un 3 estrellas Michelin, o como el de Neco, Ya, el de Neco que son dos maravillosos proyectos sostenibles. Sí. Y hablando un poco de esto, de cocina, de restaurantes, de alta gastronomía, ¿crees que se le da el valor que se merece a la sala? ¿Tú crees que es importante el tema de la sala en una experiencia gastronómica? Bueno, vamos a ver, es que la experiencia gastronómica se desarrolla en la sala. O sea, es factual, no es opinión, no es opinable, quiero decir. No. Dicho esto, es verdad que durante los últimos años, afortunadamente, los cocineros han cogido un protagonismo fantástico y ahora lo que hay que hacer es coger la carrerilla. Seguir hacia adelante. Ya está, no mirar para atrás, para adelante. Quiero decir, no pensar en por qué no, da igual, es irrelevante el por qué no. El hecho es que ahora hay que coger carrerilla, porque la experiencia gastronómica se desarrolla en la sala. Quiero decir, puedes ponerle el porcentaje de importancia que quieras hasta el 100%. Del 50 en adelante, o sea, como mínimo tiene el 50% de protagonismo. Sí. Entonces, a partir de ahí, quiero decir, es que esto, ¿por qué te tomas un café en casa Pepe y no en casa Manolo? Es que es la misma discusión de siempre, ¿no? O sea, ¿por qué funciona Starbucks? Porque la experiencia supera al propio producto. Porque tú lo que quieres es una experiencia, ¿no? Y es que hoy en día, además, y sobre todo, yo creo que el tema de la pandemia, que es una desgracia que nos ha caído encima de la cabeza, sin duda ninguna, pero si intentamos sacar algo positivo para este sector, sin duda, yo creo que la sala debería coger un protagonismo de forma natural, no solo por el tema de las medidas de higiene, etcétera, sino porque el delivery, al final, el que lo ha disfrutado en casa pues durante un tiempo y ha disfrutado en su casa un determinado nivel de cocina, se ha dado cuenta que la experiencia del restaurante es otra cosa. O sea, de forma absolutamente natural y automática y mecánica, ha tenido una percepción que es otra a la que tiene el restaurante, porque no nos olvidemos que la experiencia del cliente es la suma de las percepciones. Claro, Que exactamente. es tan complicado, o sea, que es que la experiencia gastronómica no sé si es la más compleja del mundo, pero desde luego debe ser de las más complejas del mundo, porque tienes los cinco sentidos. Claro. O sea, tacto, sabor, oído, que me falta mucho. Y además me lo había apuntado que no se lo olvidara. Sonido y vista. Lo que es la comida, cómo te tratan, el diseño del restaurante, el olor del restaurante, Bueno, la música. bueno, todo. O sea, te influye absolutamente todo. O sea, un ruido para alguien que tiene el oído, que tengo yo, un ruido en el momento inadecuado, o sea, olvídate. Igual que un buen sonido en un momento adecuado, o sea, es que a mí me cambia completamente la experiencia. Y el olfato ni te cuento. O sea, quiero decir que es mucho más bonita la experiencia, pero es mucho más compleja. Claro, y tiene que adaptarse a cada sitio, ¿no? Porque, por ejemplo, tú vas a un Coque que te ponen tecno y pega perfectamente en el sitio, y tú te vas a un San Celoni y tiene que estar totalmente adaptada esa música, ese sonido que suena al restaurante. Claro, no, y además la música permite una adaptación al medio de una forma súper interesante, ¿eh? Quiero decir que llevas a un niño, yo experimento muchas veces con mis sobrinos, que lo utilizo de conejillo de India. Quiero decir, a los críos es increíble, pero es que todo lo que son los cinco sentidos están mucho más vírgenes, claro. Entonces es que todo es mucho más dramático. O sea, lo llevas a un street show, por ejemplo, me acuerdo una vez haber llevado a un sobrino mío a street show, pues, bueno, la música ya, quiero decir, después los sabores, yo decía, madre mía, es que igual la rechaza completamente. Es verdad que los críos que están muy acostumbrados a que los padres les dan sabores diferentes, es mucho más fácil, son más receptivos, claro, bueno, y los adultos igual, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, que te quiero decir que es, en fin, a mí me parece que la experiencia gastronómica es muy compleja, que muchas veces los propios cocineros y camareros o jefes de sala, me da igual cómo le llame, no son conscientes de por qué en un momento dado una experiencia gastronómica a un cliente le ha gustado tantísimo o le ha emocionado, que yo recuerdo situaciones de emoción de cliente y el camarero no entender qué es lo que estaba pasando. Es decir, porque es muy complejo, es que es muy complejo. Sí, es el conjunto de todo, totalmente. ¿Y crees que se le está dando? Yo estoy contigo con que esta pandemia, lo que es la sala, nos va a venir mejor, o sea, nos va a venir muy bien. Es cierto que es un golpe horrible que para la hostelería en general, pero de aquí a la larga yo creo que esta pandemia va a ser un antes y un después para el reconocimiento que va a tener la sala.
y por lo que hemos ido hablando, viendo cursos, cómo los jefes de sala iban compartiendo pues directos o iban ganando seguidores, ¿no? ¿Tú crees que se le da delante, al haber estado en la guía, crees que la guía le da el valor que tiene? Igual no estábamos todavía Sí, preparados, ¿eh? sí, vamos, de hecho durante muchísimos años, hasta hace relativamente poco, y yo creo que se ha eliminado, pero probablemente se recupere a futuro, había un pictograma solo de la sala. Ajá. Pero es que ni los propios profesionales lo reconocían, quiero decir. Entonces, bueno, se ha eliminado, se ha suprimido durante, me imagino que temporalmente, espero que temporalmente, pues porque al final en un libro tienes que priorizar. Pero había un pictograma que era el cubierto, que era 1, 2, 3, 4 y 5 cubiertos para reconocer el nivel de confort barra lujo que tenía un restaurante. Pues, y además, dentro de ese reconocimiento había rojo o negro. Por ejemplo, un casino, el Paco Roncero, pues tenía 4 tenedores, te estoy hablando de memoria, 4 cubiertos rojos, porque era un sitio con un nivel de lujo, no máximo, pero por el número 4 sobre 5, Sí. y rojo porque es un sitio especial, ¿no? Un D-Stage, por ejemplo, pues tenía 2 rojos, porque no tiene ese nivel de confort barra lujo, llámale como quieras, pero sí es un sitio que la puesta en escena es especial. O sea que la guía, bueno, la guía reconoce totalmente la sala. Bueno, es que la experiencia gastronómica es en la sala. O sea, no se concibe. Dicho esto, la definición de la estrella, que vienen todas las guías Michelin de cada año, son 5 los parámetros que miden porque la estrella está en el plato. O sea, la estrella de la cocina mide la calidad de la cocina. Y son los 5 elementos que vienen iba a decir la Biblia, porque yo le he llamado toda la vida la Biblia, pero bueno, en la guía, que son los 5 de toda la vida: la calidad de los productos, los puntos de cocción, texturas, sabores, etcétera, regularidad, creatividad, relación calidad-precio. Son los 5 parámetros que ha medido la guía tradicionalmente. No sé si este año han cambiado alguno, que ahí ya, pero vamos, son los 5 pilares, digamos, ¿no? Sí, Pero la sala, se ha hecho un reconocimiento de la sala, por supuesto, vamos, y de hecho los inspectores lo hacen de forma rutinaria. Yo no he sido inspectora nunca, ¿eh? Pero los has gestionado, ¿verdad? Vamos a ver, los inspectores son profesionales que llevan una media de, en fin, entre 15, 20, 30 años, o sea, y la mayoría además no vienen de cocina, vienen de sala. Quiero decir, ¿cómo no va a reconocer un inspector? ¿Cómo no va a valorar y cómo va a reconocer un inspector? Quiero decir, es que no se concibe la experiencia, ¿no? Lo que no es determinante, ¿no? A la hora de ganar una estrella, el servicio sí que no es determinante. ¿Qué crees que deberíamos hacer desde la sala o igual desde los periodistas gastronómicos o desde la propia guía? ¿Se podría hacer algo para dar más visibilidad a este tipo de profesional? Bueno, yo creo que el reconocimiento a través de guías, de rankings, de críticas de restaurantes, sin duda eso es importantísimo, porque es lo que le da visibilidad a las personas. Es verdad que a nivel didáctico es mucho más sencillo dar visibilidad a algo vía una persona. Quiero decir, cuando tú ves a un Pitu Roca, a Josep, o ves a Abel, o ves a Marian Martínez, que por cierto el otro día le comenté a Marian, la mujer del senador de Amos, que es más del, yo siempre le digo que es más del 50% del senador, pues evidentemente tú ya estás visibilizando una sala y es mucho más fácil transmitir un concepto a través de una persona que no en abstracto, ¿no? Pero eso mismo pasa con la cocina. Entonces, hombre, idealmente deberíamos tener más referentes que al final los que tenemos en la cabeza, y la realidad es que hoy en día, yo creo que salvo en las escuelas de cocina, el consumidor medio no tiene en su referente de su cabeza, hoy por hoy, como antiguamente se tenía, porque antiguamente se tenía mucho más protagonismo en la sala. Esa es la realidad. Sí, eso, era la sala, luego llegó el boom de cocina y ahora tenemos que igualarnos, ¿no? Hacer el tema de equipo que se lleva tanto ahora, el liderazgo, la gestión de equipos, pues unirnos los dos a tope. Sin duda, A ver, que esto es un bloque, es que separar cocina y sala. Que se hacía, había mucho, había... Bueno, yo creo que todos los grandes restaurantes, da igual si es un restaurante de 10 euros, 12 euros, 20 o 200 euros, desde luego un restaurante que funcione bien a nivel gestión global tiene que ser un equipo. O sea, no lo concibo de otra manera. Y además se nota, es que se nota. Y no nos olvidemos también, volvemos al tema de la experiencia y de las percepciones, no nos olvidemos que muchas veces el cliente termina una experiencia y su percepción es fantástica porque la expectativa que tenía era inferior o superior que la que tiene.
Y eso también te lo da muchas veces la sala, no te lo da tanto el plato como la sala. Es decir, es mucho más fácil recordar, que esto está en los libros, una mala experiencia que una buena experiencia. Esto, por desgracia, es así. O sea, y yo siempre digo que el camarero es el mejor o el peor embajador, no de un restaurante, de una ciudad, ¿eh? O sea, una mala experiencia en un bar, en un restaurante, quiero decir, es que te puede cambiar completamente la percepción que tú tienes de un destino turístico. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Cuántas veces decimos que los camareros en Madrid son los mejores de España? Lo he escuchado 1000 veces. Cuando yo estaba viviendo en Pamplona, lo escuché 1000 veces. Y me gustaría comentar, ¿qué opinas ahora dando el boom en la pasión que hay por la cocina, cómo se está formando todo el mundo, a las escuelas que van? Por ejemplo, tenemos al Basque Culinary Center, que es brutal. Si fuesen sala y cocina, si estuviesen al mismo nivel, ¿qué tipo de experiencia gastronómica estaríamos ofreciendo al mundo, ¿no? En España? ¿Qué experiencia gastronómica estaríamos ofreciendo si las dos están exactamente al mismo nivel? Bueno, es que yo parto de la base de que estamos ofreciendo ya un excelente nivel, excelente, tanto en sala como en cocina, excelente. Lo que pasa es que la puesta en escena de una sala francesa y española son completamente diferentes. ¿Pero piensas que en las salas hay la misma pasión que en las cocinas? Yo sí. ¿Sí? Yo sí. Yo sí. Uh-huh. Sí, sí, vamos, no voy a nombrar aquí sitios, que no Hombre, tengo ningún problema, pero bueno, por no hacer distinciones. Pero sí que es verdad que hay sitios donde tú te lo pasas muy bien en la sala. sí, sí, sí que los hay. Sí, por Y la ejemplo. cocina es maravillosa, pero igual cuando has ido 4 veces, quiero decir, ya tu decisión no es por la cocina, porque la cocina has probado el menú ese año. Bueno, yo en mi caso igual había restaurantes que había probado ya 3 veces en el año. Y sin embargo, mi decisión cuando iba a título personal seguía siendo ese restaurante. ¿Por qué? Porque te lo pasas bien. Claro, porque te tratan bien y porque disfrutas el juego que hay, ¿no? La experiencia, la comida, la persona que te Claro, atiende. y ahí no tiene ya, quiero decir, el protagonista no es siempre, o sea, es que no es lo mismo decidir ir a Diverso como un parque de atracciones, es que no Claro. es lo mismo tampoco, no todos los clientes somos iguales, ¿eh? Uh-huh. Yo, por ejemplo, algo que siempre he recomendado a personas que no son, digamos, gourmet, no porque no tengan la capacidad, ni muchísimo menos, ¿eh? Sino porque, bueno, pues porque han dedicado su tiempo o su dinero a otro tipo de hobby. Yo siempre recomiendo que empiecen poco a poco, o sea, que no empiecen con un Diverso, en mi opinión. Que Sí. yo a Diverso me llevé a mi cuñada embarazada de 7 meses y le sentó de maravilla y le encantó y disfrutó muchísimo. Y nunca había estado en un 3 estrellas Michelin. Uh-huh. Quiero decir que hay de todo, ¿no? Y vamos, no, bueno, le encantó, o sea, para ella fue un disfrute, fue como un parque de atracciones, ¿no? Pero en general yo recomiendo que sea poco a poco. Entonces, bueno, todo para decirte, lo digo porque la sala de Diverso para mí es un parque de atracciones. O sea, quiero decir, es muy divertida. Y Claro. la cocina de David me fascina, ¿no? Pero están totalmente al mismo nivel. O Uh-huh. sea, esa es la realidad. Claro. Eh, Sí, pero eso es diverso. Diverso, que ahí tiene pero, unos. pero me da igual. El bar Manolo, donde tomo el menú en el pueblo muchas veces. Uh-huh. O sea, la mujer de Manolo cocina estupendamente, pero Manolo es un jefe de sala de maravilla. ¿Eso Uh-huh. qué significa? Significa que me hace la vida agradable, que hay veces que yo voy de buen humor y otras que no voy de tan buen humor, y mi experiencia siempre es correcta. Y es un restaurante de menú de un pueblo. Sí, 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 claro. Quiero decir que no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el nivel de la sala en España es muy bueno. ¿Que podría mejorarse? Bueno, no me cabe ninguna duda. Pero también se podría mejorar el nivel medio de cocina en España, ¿eh? Sí, Es que no nos da tiempo a hablar en media hora de todo. claro. Eh, A mí sí que me ha pasado de estar trabajando en restaurantes que igual tienen, pues imagínate, 1 o 2 estrellas y te das cuenta de que la persona, yo recuerdo que cuando entraba a trabajar en un restaurante que tenía 2 estrellas, yo iba asustadísima porque decía, yo no tengo el nivel para estar aquí, con muchísimo respeto. Y luego ves que entra una persona que está ahí para ganar dinero de fin de semana y que no le tiene ese respeto o le pone en valor como podría tener un cocinero que entra, que sabe perfectamente a dónde va y va con ese, pues eso, con ese respeto. Y igual en sala no pasa tanto. a ver, lo que es que estamos entrando ya en materia complicada, que es la oferta de mano de obra. Uh-huh. Claro. Y es verdad que durante mucho tiempo, precisamente por el boom de la cocina, Uh-huh. en las escuelas de hostelería, tú seguro que yo no he estado nunca en una escuela de hostelería porque no he estudiado hostelería, que me hubiese encantado, por cierto,
Pero es verdad que tradicionalmente lo que se dice es que falta mano de obra en camareros, que faltan camareros. Y ahí estás entrando en que muchas veces entra gente en un gremio que, quiero decir, no ha estado muy profesionalizado, esa es la realidad, porque todo el mundo servía para camarero, pero es que aquí no sé si hay alguna pregunta que me has hecho de qué se pide a un alguien de sala. Claro, es que no es lo mismo el camarero igual que estamos acostumbrados, que estamos hablando de alta gastronomía. Bueno, para mí es lo mismo, ¿eh? Ángels, no. Para mí un buen camarero tiene que tener siempre una serie de requisitos básicos y lo primero es que le guste la gente. Y hay mucha gente que no le gusta la gente. Entonces, chicos, si no te gusta la gente, tú no puedes ser camarero. Claro, no, creo que no me estoy explicando bien. Evidentemente, un buen camarero es igual en un sitio o en otro. ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes como restaurante, en un restaurante de alta gastronomía, es obligatorio que contrates a un buen camarero. No te puedes plantear no contratarlo. Y sí que he vivido que no ha pasado eso, porque entendemos muchas veces que igual la sala es secundaria. Claro, o sea, tu argumento es que no se le da suficiente importancia. Claro, pero y a veces ni siquiera los propios restaurantes, sabiendo que la persona que te atiende es capaz de cambiar la experiencia y es el mejor embajador de la cocina, hay veces que desde el propio restaurante no valoramos la importancia que tiene la sala. A mí, yo creo que el nivel de sala en España es muy bueno, que sin duda hay un problema a nivel de oferta, más que de demanda hay muchísimo, pero hay un problema a nivel de oferta clarísimo, porque Sí, es que ha habido un boom de la cocina que ha claro. hecho que muchísima gente joven quiera ser cocinero y no quiera ser camarero. Entonces hay un gap ahí todavía que sin duda yo creo que parte del problema se solucionaría con lo que te acabo de comentar, que es que los referentes de sala sean mucho más visibles. Claro, sí, sí, sí. Quiero decir que a mí me parece que hay que sacar del armario, o por buscar una expresión graciosa, a los jefes de sala. O sea, no puede ser que cuando hables de jefe de sala, cuando has contado 10 ya se te han acabado. Claro que tenemos a Abel Valverde, ¿no? Los que sabemos todos. Abel Valverde, bueno, y una persona que no Pero, sabe. pero ojo, la gente que no es del gremio no conoce a Abel, ¿eh? Muchas veces. Claro, no lo conoce seguro, porque somos como un nicho cerrado y al final los de la sala nos encanta y nos conocemos entre todos porque no es muy grande, ¿no? Pero claro, sales de ahí Yo y creo que el tema de referentes, después también en el tema de sala, es verdad que donde hay muchas mujeres jefas de sala, yo creo que ahí se mezcla también el componente femenino, que ahora no nos da tiempo a tocarlo, obviamente, ¿no? Pero igual también ahí hay mucha influencia de componente femenino, porque es que hay muchas mujeres jefas de sala, tradicionalmente. sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces ahí pues todavía sumamos más invisibilidad. Pero vamos, a mí me parece que desde luego no es un problema de nivel, o sea, quiero decir, hay jefes de sala, bueno, es que hay jefes de sala maravillosos. Sí. Yo, o sea, a mí me da mucha esperanza, ¿no? Que este boom que ha habido de la cocina lleva de la mano a la sala, está habiendo unas formaciones que igual antes podían estar hasta un poco anticuadas y se están ya cambiando, está habiendo pues eso, un cambio brutal en lo que se pide, en las asignaturas que se dan, mucho más dirigidas a la gestión emocional, a todo este tema, además de, por supuesto, todo lo demás que hay que saber, pero se está dando importancia a esa parte de gestión emocional y de Pero saber. que no hay que rajarse las vestiduras. Mira, yo pasé de financiera a comercial, para mí como financiera el mundo comercial era algo muy fácil, porque yo no había trabajado, para mí no despreciaba el mundo comercial, ni muchísimo menos, pero para mí era algo que como financiera, que había tenido que estudiar tantísimo para adquirir una serie de conocimientos, pensaba que el mundo comercial era algo muy intuitivo. Y es verdad que la intuición es fundamental en comercio, pero eso no significa que sea fácil. ¿Y Claro, qué es un camarero sino un comercial? claro. Pues es que es el mismo, digamos, esquema de conocimiento, quiero decir. O sea, el despreciar un trabajo pensando que simplemente necesitas intuición es que no es cierto. Es que un camarero es un comercial, es un psicólogo, es un relaciones públicas. Hoy en día tiene que saber idioma, tiene que tener un mínimo conocimiento de digital, porque es que va a tener después un feedback en digital y va a tener que ver también el descriptivo y la opinión que pone el cliente. Claro. O sea, es que al final, quiero decir, es muy complejo, ¿no? Y desde luego la formación es un problema en toda España, ¿eh? Y en cualquier tipo de sector. Quiero decir, es un hándicap el que tenemos. No salimos en ninguno de los ratings de las mejores escuelas de formación. Me da igual si son escuelas o son universidades, ¿no? Y eso mismo se aplica a la hostelería. O sea, aquí no hay una tradición como ha habido en Suiza o en Francia a nivel de
altas escuelas de hostelería. Afortunadamente hoy en día ya sí las hay, ¿no? No solo el Basque Culinary Center, el Roche, bueno, la escuela de hostelería de Girona, que es la más antigua de España y tiene un prestigio maravilloso. O sea, quiero decir que no tienes que irte solamente a universidades privadas, ¿no? Pero lo que sí está claro es que tú tienes que formarte, da igual lo que hagas en la vida. Y si eres comercial o camarero, también. Exactamente, sí. Y para seguir creciendo en lo que estamos ya metidos, en esta rueda gastronómica española que estamos metidos, ya la formación es fundamental. Y para ir terminando, para no robarte muchísimo tiempo, porque yo me quedaría aquí hablando contigo todo el día, si pudieras decir en una palabra que describa el futuro de la sala en España. Lo que te he dicho antes, yo creo que el camarero es el mejor embajador para el turismo de cualquier país. O sea, a mí me sigue avergonzando muchas veces llevar a un turista, da igual si es un turista local o internacional, en Madrid, que es la ciudad donde vivo, pero también me pasa en otras ciudades de España o Portugal, porque yo he llevado para mí, o sea, yo he llevado siempre Portugal y España desde hace ya 20 años, o sea, lo llevo en bloque. Y me sigue avergonzando muchas veces la falta de profesionalidad, que es un poco lo que tú estabas diciendo antes, que te encuentras en camareros, pero no en alta gastronomía, en cualquier tipo de... Porque son embajadores, es decir, la imagen que se va a llevar ese turista cuando te sirven mal o te sirven bien una Coca-Cola o un maravilloso menú gastronómico de una estrella Michelin, es que puede hacer una experiencia inolvidable en positivo o negativo. Así que yo insisto que es que son los mejores y los peores embajadores también. Entonces, hombre, yo creo que habría que trabajar muchísimo en ese sentido. O sea, debería haber cursos básicos para camareros en ciudades como Madrid. O sea, para mí es inaceptable que haya determinados niveles de servicio en sitios que son emblemáticos en Madrid. En bares o en restaurantes que están me da igual, es que en Madrid en cualquier bar puede entrar alguien que es un futuro inversor o un futuro decisor de una inversión, ¿sabes? Entonces, yo creo que falta muchísima formación, pero también es verdad que falta formación a nivel de gestores, ¿eh? Sí, sí, O sea, sí. si el gestor que está en una administración pública no es consciente, lo digo porque, bueno, muchas veces se escucha cosas que no quieres escuchar, pero las escucha de personas que están despreciando completamente el turismo y la hostelería. Y lo estamos viendo, por desgracia, ¿no? Con esta pandemia. No voy a hacer aquí un alegato, pero en fin, la falta de ayudas, por desgracia, el origen es ese. Es la falta de conocimiento. Y esa falta de conocimiento igual viene también por una falta de formación de ese gestor, que no sabe lo complicado que es ser un buen camarero o un buen cocinero. Entonces, para mí la palabra es embajador. Es que la sala es la gran embajadora, es la gran embajada. Es la que recibe a todos los turistas. O sea, el turista tiene que comer. Tiene que tomarse un café, desayunar, comer, merendar y cenar, si es posible. Sí. Embajador. ¿Y qué palabra más bonita? Embajador es la palabra del futuro de la sala, en tu opinión. Yo en mi opinión sí. En mi opinión sí, porque realmente es que lo he vivido. Quiero decir, cuando has viajado mucho, o sea, en París, por ejemplo, yo he vivido muchísimo en París por motivos obvios. Y en Lyon, sobre todo, Lyon y París, ¿no? Y es que al final es verdad que está el estereotipo del camarero parisino antipático, pero amigo mío, cuando te encuentras a un buen camarero parisino o una buena camarera parisina, te puedes tirar 3 horas en el café y no se te va a olvidar esa experiencia en tu vida. Y exactamente igual pasa con el madrileño. El problema es que después hay 90 parisinos antipáticos que se quedan con el nombre y otros madrileños, no sabemos cuántos, que probablemente también generan una experiencia pues que no es muy positiva. Entonces eso hay que corregirlo. Sí. Hay que corregirlo, ¿no? Y hay ciudades que además pues son más propensas pues porque, bueno, pues porque tienen un caudal de turistas mucho más de un alto poder adquisitivo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso porque cualquiera, como digo, puede ser un inversor, no sé, igual me viene porque yo me crié en una ciudad turística como es Málaga, entonces allí teníamos todos al turista a flor de piel, bueno, igual que ahora, quiero decir que todo el mundo intentaba echarle un cable a un turista que estaba perdido. Claro, porque sabía que era su... ¿Sabes? Y no todas las ciudades tienen ese músculo, porque no todas las ciudades han tenido esa necesidad de turista, ¿no? Pero bueno,
No me enrollo más, Ángeles. No, no, no. Yo me quedaría hablando y todo el tema que me comentaste de las startups y que te estás dedicando ahora. Bueno, yo encantada de escucharte, pero tú tienes que hacer tus Sí, cosas. pero esto hay que hacerlo cortito. Pues Maite, mil gracias por habernos dedicado este Mil tiempo. gracias a vosotros. Y no habíamos tenido un perfil como el tuyo, nos habíamos reunido más con jefes de sala, así que lo tuyo es genial, muchísimas gracias. Te mandamos un beso enorme y nos vemos. Enorme, que os vaya fenomenal. Gracias, gracias. Un abrazo, Maite.